Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 26. Las celebraciones de la familia Berlioz duraron 3 días. Luego llegó el momento de que la estresante misión de Harold de proteger a Erika terminara por fin. Estaba completamente exhausto y quiso dejar escapar un largo suspiro. Sintió que se debía a sí mismo algunos elogios por cumplir con su deber hasta el final a pesar de la pesada fatiga mental que le traía. A través de una conspiración entre Itsuki y Justus, Harold fue obligado a escoltar a Erika sin siquiera ser notificado. Y una vez que entró en la residencia de los Berlioz, fue atacado por el cabeza de familia, un hombre de sangre caliente y cerebro de músculos que, una vez golpeado por Harold, le ofreció llevar a su hija de 8 años como novia. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, fue atacado una vez más, esta vez por uno de los personajes de la historia original que participaba en las celebraciones. Para detenerlo y calmar el asunto, Harold propuso tener un duelo, que de alguna manera se convirtió en un combate a muerte con un matrimonio con Erika en juego. Al enumerar estos eventos una vez más, a Harold le pareció que había sufrido una serie masiva de desastres. Por cierto, en el último día de la celebración, Francis estaba actuando demasiado familiarizado con Harold, mientras que, en contraste, Erika estaba actuando de alguna manera sospechosa y, al ver que eso sucedía, Itsuki sonreía de principio a fin a pesar de estar muy tranquilo en general. Debido a la presencia de Harold, ningún otro hombre se reunió alrededor de Erika, por lo que era seguro decir que Harold había cumplido con su deber a la perfección. Sin embargo, Harold no sintió ningún sentido de realización o logro. Sin embargo, lo que sintió fue un resentimiento reprimido hacia Justus e Itsuki que lo habían engañado. Sin embargo, en lo que respecta a Itsuki, parece que, en la noche del segundo día de celebración, Erika lo hizo pasar por una intensa moxibustión. Escucharlo disculparse con ella con una voz llorosa fue suficiente para que Harold perdiera su rencor. Así que el único que quedaba era el molesto jefe de Harold, Justus. Después de ser sacudido nuevamente en el carruaje durante 2 días, Harold regresó a la capital real. Luego, resuelto, fue al centro de investigación y forzó la puerta del laboratorio de Justus a abrirse con tanta fuerza que casi la patea. La ira de Harold era tan intensa que incluso los miembros del personal, que por lo general solían hacer frente a toda su hostilidad hacia él, desviaban la mirada. ¿Qué diablos fue eso, Justus? Su tono de voz era horrible, como si acabara de salir arrastrándose de debajo del suelo. Pero eso no rompió el habitual comportamiento frío de Justus. ¿Estás de vuelta? No necesitaré un informe para la misión de esta vez. Después de todo, era solo para jugar. Dijo Justus, y después de no más de una mirada hacia Harold, volvió a su trabajo. Harold no había venido aquí con el objetivo de hacer su informe. Justus lo sabía perfectamente cuando le dijo esas palabras, lo que hizo que esto fuera aún más irritante. Sí, qué tonta farsa fue esta. No cooperaré contigo para actuar en asuntos tan estúpidos de nuevo, bastardo. Cooperar. No olvides que eres solo un peón bajo mi control. Conoce tu lugar, Harold. Justus dijo eso con indiferencia, pero era un hecho establecido. Incluso si Harold fue sarcástico con él y se quejó, solo estaba abusando de la buena voluntad de Justus. No importa el incidente o el suceso, Justus siempre sacaría todas las conclusiones por sí mismo para completar dicho evento. No podía ser sacudido por otros y era imposible influenciarlo. La fuerza de su voluntad era similar a la de un monstruo. Aún así, Harold se habría sentido insatisfecho si no le hubiera hablado de esto. Veremos si puedes manejarme. Sin embargo, tengo algunas ideas si alguna vez vuelves a pegarme a esas personas. ¿Esa prometida tuya es tan importante para ti? ¿Estás bromeando, no? Esa chica y yo somos completamente incompatibles, como tú y yo, si no más. Ajajaja, dices algunas cosas interesantes. Sin embargo, eso es natural, ¿no? Porque tú y yo somos lo mismo. Justus abrió los brazos exageradamente, riendo mientras sus hombros temblaban. Sus ojos eran como un abismo, no había rastro de luz en ellos y, sin embargo,
Sus mejillas estaban distorsionadas en una sonrisa loca mientras miraba a Harold. Harold no podía soportar que lo trataran como alguien similar a un lunático. Había dicho lo que quería decir al menos, y hablar algo más que esto solo empeoraría las cosas y lo haría más desagradable. Mientras Harold estaba a punto de irse a toda prisa, Justus siguió hablando con él con un tono de voz ebrio. No importa cómo intentes suavizarte, en tu esencia, eres como yo. Ambos somos hombres locos que harían absolutamente cualquier cosa para alcanzar sus metas, ¿no es así? Para cortar los insultos que le estaban derramando, Harold golpeó la puerta del laboratorio con la misma fuerza que casi la había roto cuando entró en la habitación. Aunque había venido a quejarse, al final, estaba aún más irritado. Había revertido sus prioridades. Harold ni siquiera pudo ocultar su irritación en su apariencia exterior. En tal estado, nadie se acercaría a él, a quien ya le desagradaba incluso en el mejor de los casos. Nadie, excepto una persona. Oh, regresaste. Harold se cruzó de repente con Elu, que venía de la dirección opuesta. A pesar de que Harold tenía un aura de disgusto desbordando de él, Elu no dudó en llamarlo. Sin embargo, Lifa no estaba cerca de él. ¿Qué pasa con la chica? Si te refieres a Lifa, ella está en su habitación. Se está preparando para volver a su ciudad natal mañana. Ya veo. ¿Tuviste algún problema en mi ausencia? No sé si llamarías a eso problemas, pero Justus me contó cómo te conoció. ¿Qué tipo de tonterías te dijo? Habiendo escuchado a Elu, quien respondió la pregunta de Harold, parecía que le habían contado una versión demasiado dramática de la ya de por sí dramática escena del encuentro de Harold con Justus. Aunque los hechos se incluyeron al 100%, hubo muchas partes que difirieron de lo que realmente sucedió. La parte sobre la espada era completamente falsa, y Justus había enfatizado cruelmente lo peligroso que era Harold como persona. Y las palabras exactas que habían salido de la boca de Harold eran: «Dame poder y te enseñaré lo que es el verdadero infierno, bastardo». Pero parecía que incluso eso había sido algo dramatizado. Harold no entendía qué quería hacer Justus con él. Había predicho que lo usarían como pieza de ajedrez para los planes de Justus, pero por alguna razón, estaba empezando a sentir que había más en esto que eso. Bueno, mientras Justus no detuviera sus propios planes, Harold probablemente podría asegurar una posición en la que pudiera percibir el flujo de eventos usando lo que sabía del escenario de la historia del juego. Y eso es todo. Sin embargo, no soy el único al que le dijo esto, Lifa también estaba escuchando. Ya veo. ¿Es así? Aunque Elu preguntó eso con un rostro dudoso, Harold no tenía nada más que responder. Debido a que estaba bajo el control de Justus, podía caminar a plena luz del día, y la causa principal era que se suponía que era un sujeto de prueba que debía probar la espada desarrollada por Justus para algunos experimentos prácticos. Incluso él lo había fallado en comprender la verdad real del asunto, por lo tanto, Harold no podía hablar fácilmente de ello, por lo que era más seguro simplemente confirmar las cosas relacionadas con esto. Bueno, Elu se iba a convertir en colaborador de Harold, así que Harold debería encontrar una oportunidad para eventualmente hablarle de esto. ¿Qué más hay que decir? Bueno, veo tu punto, pero Lifa se sorprendió bastante con esto. ¿Se sorprendió? Aunque no sabía a qué nivel estaba esa conmoción, era un sentimiento normal al descubrir que alguien que conocía iba a morir, incluso si decía que alguien era una persona con la que a menudo se peleaba. Sin embargo, el hecho era que Harold no podía decirle nada en particular. Si, por ejemplo, pudiera hablarle de una manera comprensiva para consolarla, solo heriría los sentimientos de Lifa, ya que, para ella, eso se sentiría como el intento de un hombre moribundo de animarla. Por tanto, pensó que tal vez sería mejor entrar en contacto con ella de la forma habitual en lugar de adoptar una actitud diferente. Dijiste que está en su habitación, ¿verdad? Ah, sí. Aún así, aunque era problemático, se sentiría mal si simplemente ignorara la situación. Así que Harold fue hacia la habitación donde se alojaba Lifa para echar un vistazo. En cuanto a Elu, después de decir, por favor, cuídala, se fue y fue hacia la dirección opuesta a la de Harold.
Sin embargo, a pesar de que él lo estaba siendo considerado, Harold en realidad quería que lo acompañara y lo respaldara, porque su boca no iba a poder decir una sola palabra de consuelo. Mientras pensaba en cosas deplorables como esa, Harold llamó a la puerta de la habitación de Lifa. ¿Quién es? Era una voz apática que no encajaba con la normalmente animada Lifa. Cuando pensó en ello, Lifa había comenzado a actuar de manera extraña un poco antes de que Harold partiera hacia Kablan. Pero, aún así, eso no le ayudó a entender la razón detrás de eso. Date prisa y abre la maldita puerta. Tan pronto como lo dijo, escuchó ruidos dentro de la habitación. Los ruidos de varios objetos cayendo continuaron por un rato, y una vez que se asentaron, la puerta se abrió por fin. Sin embargo, solo había un espacio de unos pocos centímetros. Por lo tanto, Harold metió la punta de los dedos de los pies en esa abertura y abrió la puerta sin piedad. Debido a la fuerza con que se abrió la puerta, Lifa se tambaleó hacia adelante. En ese momento, Harold vio su rostro que parecía sorprendido, pero también preocupado. Probablemente porque esperaba que ella se viera deprimida, para Harold, Lifa, que era más delgada de lo que solía ser, se veía más bonita y delicada que nunca. Aunque la posibilidad de que ella hubiera perdido peso debido a la preocupación y la tristeza por él hizo que Harold se alegrara, su felicidad se vio decepcionada por el dolor que sentía en su corazón, ya que esta preocupación era el resultado de una falsedad. Escuché que podría ver la rara vista de ti luciendo como un saco triste, pero estás más normal de lo esperado. Esto es aburrido. ¿Qué es eso? El sarcasmo de Harold logró despertar a Lifa en un segundo. Su punto de ebullición era demasiado bajo. Por otro lado, eso significaba que era fácil de manejar. Estás hablando tan mal como siempre, ¿y de quién es la culpa de que me sienta mal? Escuchaste esa historia por tu cuenta, y te sientes deprimida por tu propia voluntad. No recuerdo haberte dicho una sola palabra. Lifa estaba tan enojada por la queja de Harold que se quedó sin palabras. Su rostro estaba rojo brillante. Aunque tenían una relación tensa, probablemente él podría llevarse bien con ella sin que eso le trajera ningún problema en el futuro. Basta ya. Si vas a ser así, ya no me preocuparé por ti. ¿Me estás tomando el pelo? No he caído lo suficientemente bajo como para necesitar tu preocupación, idiota. Realmente tienes una respuesta a todo. Y, sin embargo, parece que nunca estarás dispuesto a romper tu propia determinación, pase lo que pase. ¿Qué quieres decir? Le pregunté al Dr. Justus sobre los detalles de lo que sucedió después de que el tribunal pronunciara tu sentencia. Y él dijo que, porque querías poder, porque querías hacerte fuerte, te aliaste con él. Harold lo afirmó a través de su silencio. Aceptando eso, Lifa luego le preguntó: pero creo que ya eres lo suficientemente fuerte y, sin embargo, estás tratando de ganar fuerza con tanta violencia que estás dispuesto a cambiar tu propia vida por poder. ¿Por qué? Esa era una mala pregunta para Harold en este momento. La razón por la que quería el poder ya estaba clara. Porque si fuera atacado directamente por una bandera de la muerte, sería su fuerza de lucha la que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Y, además, si no hubiera estado de acuerdo con la historia de Justus hasta ahora, lo habrían ejecutado. En cualquier caso, si pudiera evitar sus banderas de la muerte antes de que aparecieran, eso sería lo mejor, pero si seguía los eventos de la historia del juego, entonces tendría que luchar 3 veces contra el grupo del héroe y lograr escapar apenas con vida cada vez. Asumiendo lo peor, incluso existía el riesgo de que tuviera que hacerse cargo de algunos de los eventos con los que se suponía que debían lidiar los protagonistas. En preparación para esos tiempos, Harold tenía que ser fuerte. Por eso se sintió de la misma manera que lo hizo con la muerte, para evitar, romper y sobrevivir por completo contra sus banderas de la muerte. Esa es una pregunta tonta. Hay algo que tengo que hacer sin importar que, incluso si tengo que arriesgar mi vida por ello. Realmente estaba colgando entre la vida y la muerte. De lo contrario, no habría podido continuar entrenando 10 horas al día o más durante 8 años. Pudo hacerlo porque se necesitaban grandes esfuerzos para reelaborar la realidad de su muerte que no pudo evitar simplemente trabajando en su personaje. Incluso si tienes que arriesgar tu vida por ello. ¿De verdad, eres tan
Probablemente por el hecho de que Harold tenía la intención de seguir adelante a pesar de que ella pensaba que él no tenía mucho más tiempo de vida, Lifa se quedó sin palabras. Por alguna razón, parecía que no podía mirar directamente a Harold. Bueno, aún así, creo que no hay nada en este mundo que valga tanto como mi vida. No hay manera en el infierno de dejar que me maten fácilmente. No iba a morir, lo dijo con tanta arrogancia y con una confianza en sí mismo tan misteriosa que uno no podía simplemente darse cuenta de lo incoherente que era. Cualquier oyente quedaría completamente atónito. Ja. Eres ese tipo de persona después de todo. Si así es como te sientes, es bastante sorprendente. Tal como había planeado Harold, una sonrisa volvió a aparecer en el rostro de Lifa, aunque solo levemente. También había bastante conmoción en su rostro, pero aún así era mucho mejor que tener una expresión facial deprimida. Con el tiempo, se daría cuenta de que la historia de la muerte de Harold debido a que su poder mágico fue drenado por una espada era una mentira. Pero, en lugar de dejar que ella se preocupara gravemente hasta ese momento, Harold se sintió más cómodo al lograr que ella percibiera esto como la historia un poco divertida de un idiota imprudente que estaba tirando su vida por la cuneta. Bueno, a juzgar por cómo se veían las cosas en la actualidad, probablemente iba a estar bien. Y, en cualquier caso, probablemente iban a ser antagonistas el uno del otro la próxima vez que se encontraran después de su separación al día siguiente. Sería malo, pero la ayudaría a superar el asunto. Harold pensó eso mientras comenzaba a salir de la habitación, pero se detuvo cuando Lifa lo llamó para que se detuviera con un «espera, una cosa más». Pero cuando trató de volver la cabeza, Harold se vio privado de su audición, lo que le hizo preguntarse qué diablos estaba pasando. Y tampoco fue por el uso de algún tipo de hechizo mágico. No podía confirmarlo ya que estaba de espaldas al otro lado, pero supuso que Lifa estaba parada sobre la punta de los dedos de los pies y tapándole los oídos con las manos. Eso duró unos pocos segundos. Y para cuando Harold comprendió la situación, las manos de Lifa ya se habían ido. ¿Qué hiciste? Nada realmente, es solo que había algo que no quería que escucharas. Entonces dilo después de que me haya ido, naturalmente quería replicar Harold, pero se tragó eso. Se sintió muy lento debido a la preocupación y el cansancio que se acumularon durante su largo viaje. Derrotado por su deseo de apresurarse y quedarse dormido, al final, no pudo ver a través del profundo significado detrás de la acción de la niña. Cuando Harold pensó en esto más tarde, tal vez las cosas no se hubieran desarrollado en una dirección tan problemática si hubiera interrogado a Lifa correctamente esta vez. Aún así, era inútil llorar por la leche derramada. Sin embargo, en el futuro, esta elección volvería a morderlo. El cielo estaba despejado y el viento fresco del sur soplaba con calma sobre las muchas plantas con flores. Fue un buen día para partir. Lainer, que había crecido de un niño a un hombre joven, acarició el mango de la espada en su cintura por un momento mientras miraba hacia el cielo vacío y respiró hondo. Lainer, ¿de verdad vas a ir? La que preguntaba eso con voz inquieta era Colette, de quien también se podría decir que pasó de niña a mujer. Sin embargo, al igual que su voz, su expresión facial estaba llena de preocupación y tenía los ojos llorosos. Fin del volumen 3. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. No olvides darle like, eso me ayudaría muchísimo. Comenta y comparte si te gustaría que este contenido llegue a más personas. Ahora sí, gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.